Bueno, mis hermanos, buenos días, puede tomar asiento. Iglesia, buenos días, qué rico verlos. Estamos aquí en la casa del Señor, gocémonos aquí estando juntos, pero sobre todo para buscarle a Él, buscar al Señor que es el motivo principal de nuestras vidas. Y qué rico que el Señor nos dé esa convicción cada vez más fehaciente en nuestros corazones. También queremos darle como la bienvenida a las personas que están contemplando la posibilidad de quedarse en nuestra iglesia y ser parte de esta comunidad hermosa que el Señor ha puesto en el retiro. Bueno, así que los invito para que nos deleitemos juntos y a aquellas personas que se quieran acercar, porque ya están haciendo, como les decía hace un momento, la consideración de quedarse con nosotros. Los esperamos aquí en la parte del frente para podernos acercar a ustedes y poderles orar y compartir un rato con ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí notaron algo diferente hoy? Que hoy cantó Claudia, que estamos apenas aquí organizando tema de sonido, no hemos colocado las cabinas todavía, pero vamos a hacerlo poco a poco. Esta semana, quien se quiera unir a esa causa, hay que volver a pintar esta pared que siempre tiene muchos detallitos y cositas que hay que hacer. Le animamos a que se una a todos estos cambios que queremos hacer en nuestra iglesia, no solo local, sino también interno. Recuerde que la iglesia somos cada uno de nosotros, amén. Bueno, antes de que vayamos a la enseñanza de la palabra, quiero dar algunos anuncios. Tal vez usted recibió un dulce esta mañana, ¿verdad? ¿Le dijeron por qué razón? Cuando usted traiga su Biblia en físico y la enseñe, hay unos hermanos que van a estar dándole un dulce. Hoy fue, como dicen por ahí, pedagógico. Si dentro de 8 días no la trae, no pida dulce. No se le va a dar. Hoy se les dio por gracia. Dentro de 8 días, mentiras, también va a haber gracia. Pero, ¿cuál es la idea? Yo creo que se los han dicho. Que los celulares no nos distraigan. Que los celulares no estén aquí sonando a momento e importunando la enseñanza de la palabra. Así que si usted quiere que le consigamos una Biblia, no tiene que ser así como esta, porque es que esta sí no da ganas de cargar, porque pesan mucho. Hay Biblias pequeñas, aún de bolsillo. Eso sí, hay que tener unos ojos muy buenos para esas de bolsillo, pero hay otras muy cómodas de cargar. Así que si necesita una Biblia, hágalo saber. Allí también tenemos en esa estantería unas Biblias para prestar. Recordemos también que estamos caminando hacia la realización de nuestro bazar. Si usted tiene cosas que donar, por favor, en estos días estamos ya organizando todo ese tema concerniente a esta forma en que queremos recaudar algunos recursos para nuestra comunidad. Es volver a recordar que estamos camino hacia la autonomía económica o la autosostenibilidad como iglesia y necesitamos llegar a un tope económico para poder cumplir con todas nuestras obligaciones. También la invitación esta mañana a unirse a un rebaño. Disfrute de lo que es hacer iglesia en semana, enseñanza, testimonios, oración, generosidad, hospitalidad, consejería, todo eso se vive en semana en un rebaño. Pensando ahora en los testimonios, me quedé esperando la llamada de alguno de ustedes para ver si alguien se iba a animar hoy a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo sé que Dios está obrando en nosotros y ha hecho cosas grandes. Y eso es importante de oírlo para que eso fortalezca nuestra fe y nuestra dependencia en Dios. Así que si usted tiene un testimonio que dar, por favor, aquí el micrófono siempre estará abierto, disponible para que le dé la gloria a Dios. No se quede callado.
No lo comparta solo con una o dos personas lo que Dios ha hecho, eso hay que compartirlo a la iglesia. Hay que darle a conocer a la iglesia la gloria de Dios. Cielo tiene uno, por aquí la espero en estos días. Bueno, hay algunos eventos que esperamos usted pueda aprovechar para su crecimiento espiritual. Hay una allí en la cartelera, ahora al final se puede acercar, hay una información sobre conferencia a sus pies para mujeres. El tema es caos. No sé si usted en este momento siente que vive una vida caótica a nivel laboral o familiar con sus hijos o no sé, en cualquier entorno donde se encuentre esta conferencia, entonces puede ser para usted, señora joven. Ahí está, allá creo que está la dirección del lugar, sí está, Centro de Convenciones Saburrá Sur Itagüí, por grupos. Si logramos llevar 30 mujeres de este lugar, sale a 120. O sea que hay que aprovechar la promoción, ve. Si es individual hay que pagar 150.000 pesos o $40. ¿Listo? Es cómo ordeno mi vida. Ahí está la invitada, Janine Martínez. También usted va a ver allí, hay unos volantes, si quiere llevárselo al final, es otra invitación a la conferencia Arraigados en la Verdad, desenmascarando el orgullo. Un llamado a la iglesia a vivir en humildad. Ahí uno de nuestros pastores, ahí no está, esta foto sí está ahí. Hay un video, vamos a poner en un momento el video. Ahí hay uno de nuestros pastores, Jairo Suárez, invitado entre los expositores a esta conferencia. No, esta es la de caos. Bueno, dejémosla que está la para el caos mujeres. no nos gusta. Cada día, como mujeres, nos esforzamos por poner orden en nuestra vida, recogemos el desorden de nuestros hijos, organizamos la nevera, limpiamos la cocina, arreglamos nuestros escritorios, cuidamos el jardín, planificamos las comidas. Pero al día siguiente, el desorden regresa y nuestros esfuerzos parecen frustrantes y agotadores. Entonces, ¿cómo podemos lograr un orden verdadero y duradero? Te invitamos a la conferencia Caos, ¿cómo ordeno mi vida? Aprovecha la promoción de grupos de 30 mujeres. Muy bien, se ve muy interesante, ¿no? Bueno, ahí están todas invitadas. Bueno, a ver. Hermanos de iglesia, muy buenos días. Qué rico ver la iglesia así llena y que esté más llena y que podamos traer muchas personas a los pies de Cristo. Yo soy uno de ellos que fui rescatado, gracias a Dios. Voy a orar por la prédica del pastor. Señor, te damos gracias por este maravilloso día que nos das. Gracias por la vida, Señor, porque con nuestra vida manifestamos, Señor, y te honramos que tú eres un Dios poderoso, divino, Señor. Tú pusiste en esta iglesia del Redil una iglesia sencilla, humilde, pero grande para ti, al pastor César Uspina, Señor, que es una persona idónea en tu palabra y que no tergiversa absolutamente nada, nos lo ha demostrado, Señor, que no se desvía ni a izquierda ni a derecha, Señor. Yo quiero que pongas, Señor, en tu mente, en la mente del pastor y en su boca, Señor, tu palabra, Padre de los cielos, y que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y que no quede vacía, que llegue llena, Señor, a muchas personas. Jesús le preguntaba una vez a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro: sí, Señor. Y le respondió: apacienta mis ovejas. Entonces debemos apacentar nuestras ovejas, Señor, o sea, nuestros congéneres, que seamos nosotros testimonios de vida. Nosotros como cristianos no somos más buenos, somos diferentes. Arrastramos con el ejemplo. No somos perfectos, Señor, pero buscamos como, no la perfección, pero sí que seamos idóneos y agradables a Dios toda la vida. Cada día de nuestra vida, Señor, estamos atacados por el enemigo, Señor, pero Él nos protege como poderoso gigante, Señor. Que esta palabra que escuchemos hoy la pongamos en práctica y que no llegue vacía ni a nosotros, ni a las personas que vamos a impactar a partir del día de hoy. Señor, te damos gracias por este momento maravilloso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén, Señor.
Gracias, León. Bueno, hermanos, como algunos saben, venimos en una serie de predicaciones que hemos titulado ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y no solo cómo escucharla, sino también obedecerla, porque a veces escuchamos demasiado. No sé cuántas predicaciones usted ha escuchado y cuánto porcentaje de lo que ha escuchado ha obedecido. Y ahí estamos todos involucrados, porque por eso Dios nos pone, como iglesia nos expone semana tras semana a su palabra. Y no solo los domingos, sino en rebaños, en discipulados, en otros espacios de capacitaciones, donde Dios examina nuestro corazón a través de esas. Solo podemos ser evaluados a través de la palabra de Dios. Porque si nos miramos unos a otros, aquí todos nos vemos muy lindos, muy santos, muy espirituales, pero Dios sí saca a la luz lo que hay realmente en nuestras vidas. Y es necesario, y creo que lo hemos escuchado varias veces, estar juntos en diferentes espacios, no solo los domingos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el hierro con el hierro se afila. Usted no se va a santificar más estando solito en su casa, no crea esa mentira. Usted se santifica más rodeándose de otros hermanos en la fe, que con amor le van a decir qué cositas debe cambiar, qué cositas debe dejar. No crea que cuando alguien le dice algo es porque lo odia. Antes el hipócrita es el que no ama, porque lo acepta usted como es y no le dice nunca tienes que cambiar. Porque por ahí la frase común es, eres genial, nunca cambies. No somos tan geniales, y se da cuenta a veces cómo nos comportamos, no somos tan geniales, sí. Según la palabra de Dios sí tenemos que cambiar. Entonces recuerdan que cuando Ana, la madre de Samuel, que era estéril, pidió un hijo, Dios se lo dio, ella elevó un canto, una oración. Y quiero recordarle solo unas palabras de eso como introducción a la enseñanza de hoy. Dijo Ana, el Señor nos da la riqueza y la pobreza, nos humilla pero también nos enaltece, levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Aquí vamos a ver en esta historia hoy de Saúl y David cómo uno de ellos cada vez es exaltado y el otro al contrario va siendo humillado. ¿Bien? Hay un texto de la Biblia que dice, antes de la caída viene ¿qué? La altivez de espíritu. Quiere decir, cuando una persona va subiendo a lo máximo del orgullo es porque ya se está preparando la caída de esa persona, porque muchos suben hasta un lugar y no le dan la gloria a Dios y Dios prepara su caída rápidamente. Como dicen por ahí también, suben como palma y bajan como coco cuando no le dan la gloria al Señor, o cuando están allí en ese lugar donde los ha llevado el Señor y empiezan a esconder la realidad de sus vidas. Dios tarde o temprano hace que caigan. Y hemos tenido ya muchos ejemplos por ahí, tristemente. Por eso ore mucho por mí, porque Dios me ha puesto en un lugar donde yo sé que muchos no quisieran estar, de responsabilidad, de compromiso con Dios, de que la misma Biblia dice, no se hagan ustedes muchos de ustedes maestros, porque recibirán mayor condenación, porque uno no puede estar aquí diciendo una cosa y el Espíritu Santo hablando al oído y diciendo, eso no es verdad en tu vida. No se puede parar uno aquí y no ser consecuente con lo que cree. Así que, mis hermanos, le invito a que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 18. Vamos a ver cómo
Saúl pasa del orgullo al temor, mientras que David pasa de la humildad a la exaltación. Esta confrontación que vamos a ir viendo que se da más entre Saúl contra David, también es la misma lucha que libró Cristo para poder rescatar a su iglesia. ¿Y con quién luchó Cristo? Contra el mismo reino de las tinieblas, contra Satanás. Aquí vamos a ir viendo en este capítulo que es evidente el retroceso de Saúl en su relación con Dios y con otros. Y vamos a ver también el respaldo de Dios hacia David. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, recuerden que cuando David mató a Goliat, Saúl manda a Abner, uno de sus soldados, a que busque a David para preguntarle: ¿de quién eres tu hijo? Él estaba interesado en saber quién había criado a ese niño con esa valentía, porque era un jovencito que había acabado de derrotar a un gigante con el cual ningún ejército o el ejército de Israel no había podido. Y él estaba inquieto quién había educado de esa forma en el temor y en fe hacia Dios. Y terminando, quiero devolverme al 58, verso 58 del 17. ¿De quién eres hijo, muchacho?, le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor. En otra dice, siervo de su majestad, respondió David. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Aquí se forma una relación estrecha y muy especial de fidelidad entre dos jovencitos. Parece ser que Jonatán era 5 años mayor que David, pero Jonatán, por discernimiento espiritual, algo que su papá todavía no había podido captar, era que David tenía un llamado de Dios muy especial. Esa victoria que había alcanzado contra Goliat no era casualidad. Lo mismo que él, Jonatán, en el capítulo 14 de este primer libro, ustedes ven que Dios le da a él, con su escudero, una victoria para el pueblo de Israel. Aquí habría podido enorgullecerse delante de David Jonatán, porque era el hijo del rey, porque era el heredero al trono. Pero en la entrega de todas estas posesiones, Jonatán da a entender que Dios tiene algo grande con ese muchacho y empieza a estrechar lazos con él. ¿Por qué? Porque los dos eran semejantes en que adoraban al mismo Dios, eran jóvenes de acción, no se quedaban quietos ante lo que estaba ocurriendo en su entorno. Y eran hombres dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Y Jonatán seguramente consideró, si la voluntad de Dios es levantar a David, esta es mi forma de honrarlo. Y eran dos jovencitos en ese momento. Quiero preguntarle, ¿ha buscado usted ser el amigo íntimo para otro hermano en Cristo? Usted puede decir que usted tiene un amigo especial entre el pueblo cristiano, o todavía sus amigos son del mundo, su mejor amigo es del mundo, no es creyente. Ojo con eso, porque usted ya debería ser amigo de alguien, o alguien ya debería ser el mejor amigo en su vida cristiana, que ore por usted, que le diga la verdad en amor
que lo anime a involucrarse más con Dios, a amar más a Dios. Amigo no es el que trata de sacarlo cada vez más de los caminos del Señor, ese no es un amigo. Así que este capítulo de la Biblia nos enseña cómo la fe en Dios puede unir a las personas. También vemos en el pasaje cómo la soberanía de Dios se manifiesta en la vida de sus siervos y además cómo la obediencia a Dios puede llevar a la protección y a la victoria, y lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. ¿Qué entonces vemos acá? Aquí se resalta la importancia de seguir a Dios, confiar en su providencia. ¿Qué es la providencia de Dios? La manera en que Dios ejecuta o ejerce su voluntad. Por eso es que a veces cuando Dios hace su voluntad en nuestras vidas, a veces no nos gusta, a veces nos enojamos o empezamos a luchar contra Dios porque Dios ejerce su voluntad de maneras muy diferentes. También este pasaje nos invita a vivir en unidad con otros creyentes. ¿Qué es lo que esta versión que yo leí aquí tal vez no lo realza tanto como lo hace la Reina Valera? Dice que el día que David habló con Saúl, ese día el alma de Jonatán y David se unieron, a tal punto que hicieron un pacto de amistad. Juraron no permitir que nada quebrantara esa amistad. Y en estos dos jóvenes pudo más su amistad y el amor por Dios que la ambición por el poder, por la fama o por el reconocimiento. Recuerden que David acaba de vencer al mayor enemigo para Israel en ese momento. Él había salido ¿de dónde? De un entorno pastoril. Y Saúl le había prometido muchas cosas a la familia de aquel que venciera al gigante. Le había prometido riquezas, le había prometido que su familia sería libre de tributos y que le daría una de sus hijas. ¿Recuerdan eso? Eso no lo leímos, pero si usted viene estudiando bien disciplinadamente este libro, se dará cuenta de todas esas cosas. Así que David había podido sublevarse y decir: ¿cómo así que usted me va a mandar a dirigir un ejército si a mí ya Dios me ungió como rey? Si yo acabo de vencer al más grande enemigo que tenía Israel, ¿usted quién es ahora para venir a darme órdenes? Pero David nunca vio a Saúl por debajo. Siempre lo vio como aquel ungido que el Señor había puesto como rey de Israel. David sabía que Dios ya había retirado, le había retirado su respaldo y su espíritu a Saúl, pero David nunca quiso usurpar ese trono. David siempre tuvo en la mente: Dios le dio el reinado y Dios lo va a retirar del reinado y no voy a ser yo. Así que él hace una amistad tan profunda con Jonatán porque Jonatán también percibe que son iguales. Imagínense, Jonatán nunca se propuso que iba a hacer lo posible por convertirse en el heredero del trono. Aquí humildemente le entrega sus armas a David, reconociendo: tú eres a quien Dios ha elegido para defender a su pueblo de sus enemigos. Lo había visto ahí, defender a Israel de Goliat. Y es impresionante porque vean las cosas que hace Dios cuando el Espíritu de Dios está entre nosotros. Jonatán es el hijo del rey. David se va a considerar, y ahora lo vamos a ver, como un pobre plebeyo que no merecía convertirse siquiera en yerno del rey. Y ahora vamos a ver un poco de ese asunto. Cabe resaltar entonces que
La amistad de Jonatán y de David es un ejemplo de cómo la fe en Dios puede unir a las personas más allá de las diferencias sociales, políticas y raciales. La relación entre estos dos amigos también refleja la unidad que debe existir entre nosotros, el cual es uno de los valores que tanto buscamos como iglesia y que nos debe distinguir y que de igual manera estamos buscando hacer con otras iglesias. Queremos caminar juntos, queremos trabajar juntos con otras iglesias. Para que ministerios dentro de la iglesia funcionen, debe haber coinonía, debe haber que entre nosotros apoyo, no por el contrario envidias, porque eso es muy común en las iglesias. Yo la empecé a sufrir a los 3 meses de estar yendo a una iglesia cristiana, por algo tan sencillo, pero que a su vez era un acto de responsabilidad que me habían entregado. A los 3 meses de yo haber ido a esta iglesia, el pastor me entrega las llaves de la iglesia, para que yo estuviera abriendo y cerrando. Para algunos puede ser insignificante cargar unas llaves, pero es importante. Usted a sus hijos, ¿cuándo le entrega llaves? Cuando demuestran que son responsables. ¿Cuántas llaves le entregaba a usted? Como 2 y ya las ha botado, ya le dije que no le voy a dar más. Entonces, me dieron las llaves. Y como esa iglesia ya llevaba como 3 años y medio de haber sido fundada, personas que estaban dentro de la iglesia empezaron con el murmullo. ¿Y a este por qué le dieron las llaves de la iglesia? Si este apenas llegó. El pastor sí confía en una palabra que apenas llegó. Y las llaves de la iglesia, es que eso no es cualquier cosa. Pero yo iba y abría y así cumplía lo que me habían dicho. Abre la puerta a tal hora, cierra, y yo listo. Y ahí empezó el Señor a trabajar en mi corazón orgulloso, porque una vez no pude bajar a tiempo a abrir las llaves, se me apareció el pastor a la casa y ni siquiera me pidió las llaves, me las arrebató de las manos y se fue y no me dijo nada. Yo casi que no vuelvo a esa iglesia, porque yo dije, este es el pastor de la iglesia. Pero yo dije, yo necesito a Dios y yo necesito que alguien me guíe. Señor, y si esta es la iglesia, yo me voy a someter. Y seguí yendo a esa iglesia por 10 años. Y agradezco todo lo que Dios hizo en mi vida a través de ese hombre. Aunque si yo me hubiera llenado de rabia por ese momento, quién sabe en mi vida qué camino hubiera tomado. Pero ahí le voy contando. Una pregunta que quiero hacerle. ¿Ha llegado a sentir envidia por las cosas buenas o las bendiciones que reciben otros? ¿O usted de los que se alegra eso, hermano? Compró carro, claro, qué bien, compró casa, qué bien, hermano. Se va a ir de viaje para Europa, qué bien, hermano. O tal vez ha sentido la envidia de alguien. Es difícil cuando usted sabe que no le cae bien a alguien porque lo envidia y no soporta verlo a usted bien. Dicen por ahí que la envidia es mejor despertarla. Eso dicen por ahí. Eso no es bíblico, pero eso dicen por ahí. Hago una pregunta. ¿Usted cree que es más fácil reír con el que ríe o llorar con el que llora? No creo mucho. Creo que más fácil lloramos con el que llora. No disfrutamos mucho lo que le pasa a otros. ¿Por qué? Porque ese pecado de la envidia a veces nos corroe y no disfrutamos tanto lo que otros reciben porque sentimos que nosotros también deberíamos recibirlo. Si todos venimos a la iglesia, ¿por qué todos no recibimos las mismas bendiciones al mismo tiempo, de la misma forma? ¿Por qué hermanos llegan a la iglesia en carro y yo tengo que llegar caminando? Y otras cosas que se generan a veces en la iglesia, ¿verdad? Vuelvo con otra. A mí me han envidiado mucho y yo también he envidiado mucho a otros.
¿Qué les voy a contar? Por ejemplo, en mi nombramiento yo tenía que pasar un proceso, 2 años como obrero, 2 años como pastor asistente, 2 años como copastor para llegar a ser pastor coordinador. Cuando a mí me nombraron como candidato a obrero y quedé como obrero, a alguien no le gustó. Y se aguantó esa rabia y ese descontento, creo que por más de 1 año, yendo a la iglesia. Y la persona me saludaba. Y yo lo saludaba porque yo nunca había tenido como ningún tipo de trato con la persona y lo de saludo. Y una vez me pidió perdón. Yo me quedé asombrado porque yo no trataba mucho con él y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque yo fui una de las personas que no voté por tu nombramiento. Porque yo consideraba que ese nombramiento debía ser era para mí. Yo he trabajado mucho acá. Yo llevo más de 6 años acá. Y ahora llega usted que ni siquiera yo lo conozco, nunca lo había visto, y el pastor llega y lo escoge a usted. Yo le dije, hermano, Dios hace cosas que a veces no sabemos por qué las hace, Él sabrá por qué no estás tú en la posición que yo estoy ocupando ahora. Pero sí anhelo verte algún día allí si eso es lo que tú quieres. Si quieres servirle a Dios, sé fiel y Dios te exaltará cuando sea tiempo. Eso es lo que aprendí yo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará en el tiempo correcto, porque cuando uno llega a un lugar en el tiempo que no es, no la va a pasar muy bien. Ahora vamos al versículo 6 en esta lectura. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus 1000, pero David mató ¿a cuántos? 10,000. Ay, ay, ay. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1000. Lo único que falta es que le den ¿qué? Y ya se lo habían dado. Lo que pasa es que él no lo había reclamado, pero ya se lo habían dado, ¿verdad? Entonces, a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David como, perdón, con rabia. Además que sí lo saludaba, hola David, pero por dentro sus sentimientos se revolcaban cuando lo veía. Al día siguiente, es decir, de que David llegaba de ganar batallas, porque el rey Saúl lo había puesto allí como capitán de un ejército, él volvía siempre en victoria. Y por eso es que estas mujeres salían a danzar y a cantarle. Dice, al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, recuerden que esto ya había sucedido antes. Cuando el espíritu de Dios se fue de Saúl, a Saúl lo atormentaban espíritus y buscaron un jovencito o alguien que supiera tocar arpa. Y habían llevado ya a David. O sea que David le tocaba el arpa a Saúl antes de enfrentar a Goliat. Y David no solo con sus manos mataba osos y leones y acariciaba y cuidaba ovejas y las sanaba, sino que también sabía tocar muy bien el arpa. Ahora, no vaya a sacar de aquí que la alabanza sirve solo para sacarle los demonios a la gente. No, esta forma en que Dios utilizó para que Saúl tuviera tiempos de tranquilidad, porque el espíritu llegaba y lo perturbaba y solo se calmaba cuando escuchaba la adoración de parte de David. Sí sabemos que cuando adoramos cosas poderosas suceden, Dios nos libera de muchas cosas.
pero no quiere decir que si usted va a liberar a un endemoniado no es sino ponerle canciones y ya con eso tiene. No, tiene mucho más que eso. Entonces, mire lo que pasaba aquí. Mientras David humildemente iba y le tocaba al rey el arpa, por dentro lo quería era matar. Dice, Saúl le arrojó pensando, se la arrojó porque David tenía una lanza, dice, se la arrojó pensando, a lo clavo en la pared. Tal vez el espíritu también lo incitaba a que se deshiciera de este muchacho. Dice, 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. 2 veces. O sea que lo intentó la primera vez y cuando le dio la locura, David volvió y le tocó la aire, pero seguro estaba pendiente de que este me quiere matar. Usted se imagina un cristiano aconsejando a David, usted se va a dejar matar, ¿cómo le ocurre irse para allá? Y usted que ya ha sido llamado para ser rey, hermano, es hora de que tome el control, de que tome la dirección de las cosas y que no sea este hombre que lo está tratando de matar a usted. Pero David en ningún momento intentó decir lo voy a matar y después digo que fue en defensa personal. Es que él intentó matarme 2 veces, yo lo tuve que matar antes de que me matara a mí, no. Lo mismo cuando las jóvenes salían a danzar y cantaban estos cantos dándole mayor reconocimiento a él que a Saúl, eso no le movió su corazón, porque David había sido preparado en un lugar cuidando ovejas, y las ovejas ni cantaban ni le daban alabanzas a David, y su corazón estaba ya preparado para ese momento donde el diablo podía utilizar. El diablo sabe muy bien cuándo utilizar el éxito de las personas para traer desgracia a sus vidas. Cuando la gente se le olvida por qué razón está recibiendo reconocimiento y por qué Dios lo tiene en el lugar donde lo tiene y que es para que se le dé la gloria solo a Él. Amén. Bueno, sigamos leyendo. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Dios empezó a hacer que la gente amara, apreciara y valorara el trabajo que David estaba haciendo por proteger a Israel, cosa que usaba Saúl, pero de forma equivocada. Saúl se convirtió en una persona manipuladora y el deseo de Saúl de mandar a David a la guerra era para deshacerse de él, era para que lo mataran y dijeran, pues me libro yo de tenerlo que matar y que lo maten allá los filisteos. Entonces David es un hombre que empezó a envidiar lo que estaba pasando en la vida de David. Él había ido perdiendo comunión con Dios, había ido perdiendo ese reconocimiento en medio de la gente y envidiaba lo que le estaba pasando a David. Y quiero decirles que la inseguridad humana viene como resultado de una identidad distorsionada. Aquí no somos el pastor o los líderes o quien hace el café o quien hace el aseo o quien canta en la alabanza. Aquí somos hijos de Dios sirviendo de diferentes formas. Y no hay que envidiar lo que otro hace o anhelarlo, porque a cada uno Dios nos ha dado dones. Y el don que usted tiene, toda la iglesia lo necesita. Y los dones que tienen otros hermanos de la iglesia, usted lo necesita.
Por eso el cristianismo no se vive solo, porque usted no tiene todos los dones. Usted no se puede ministrar a usted mismo. Usted necesita que otros le ministren, que otros oren por usted, que otros lo aconsejen, que otros le ayuden a tomar decisiones. Usted necesita de otros. Todos necesitamos de todos. A veces se cree que el pastor no necesita de nadie. Yo soy igual que ustedes, una oveja del Señor, y necesito también consejo en ciertos momentos de mi vida. Así que eso es lo que tenemos que considerar. Nos necesitamos unos a otros. Aquí Saúl se siente amenazado por la popularidad de David, está lleno de temor e intenta en varias ocasiones acabar con la vida de David. Saúl actúa neciamente diciendo que lo único que falta es que David sea rey. Él nunca vio a David como rey. Por el contrario, la Biblia terminará ahora, este texto terminará diciendo que Saúl odió a David hasta su muerte. Nunca lo aceptó como el que iba a sucederlo en el trono. Los celos de Saúl, mis hermanos, son un recordatorio de nuestra naturaleza caída y que a veces puede aflorar o surgir al ver que Dios promueve a otros en lugar de a nosotros, cosa que nos puede poner en contra de los deseos de Dios para su iglesia. Aquí es evidente que la soberanía de Dios eleva a sus siervos a menudo en contra de la lógica humana. ¿Quién debía ser el rey? Según lo que humanamente estaba dispuesto, era Jonatán, el hijo del rey, no David, el hijo de una familia pobre, desconocida. Pero Dios trabaja de formas impensables. Y ahora terminemos con esta lectura hasta el verso 30. Un día Saúl le dijo a David: aquí tienes a Merab, mi hija mayor, te la entrego por esposa con la condición de que me sirvas con valentía peleando las batallas del Señor. Mira lo manipulador que es. Saúl pensaba: será mejor que no muera por mi mano, sino a mano de los filisteos. Pero David le respondió: ¿quién soy yo? Mire la humildad de este joven. ¿Quién soy yo? ¿Y quiénes son en Israel mis parientes o la familia de mi padre para que yo me convierta en yerno del rey? ¿Qué significa esto? David está reconociendo, primero, no tengo con qué pagar la dote de la hija de un rey. Porque para poderse casar en ese tiempo había que pagar por esa mujer con la que uno se quería casar. E imagínense si era la hija del rey. ¿De qué tamaño, de qué valor sería la dote que había que entregar? Entonces, continúa diciendo la palabra de Dios: sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl había de casar a su hija Merab con David, Saúl se la entregó por esposa ¿a quién? O sea, Saúl era un hombre con el que al que no se le podía creer. Le había prometido la hija al que matara al gigante y le dijo: te voy a dar mi hija, y después terminó dándosela a otro. Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó la noticia y pensó: se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Una trampa, una hija, uno entregarle a alguien una hija como una parte de una trampa. ¿Por qué? Porque Saúl reconocía que David era un hombre entregado al Señor, pero su hija no. Su hija hasta mantenía ídolos domésticos en casa. Y una vez, y eso si Dios lo permite lo vamos a ver, cierto momento en que David le estaba danzando a Dios, Mical sintió vergüenza y lo confrontó y le dijo, ya cuando era rey: ¿tú siendo rey no te da vergüenza bailar delante del pueblo de esa manera? Ahí mire qué le dijo Saúl: ve, perdón David, a mí no me da pena.
Es como si nos diera pena aquí en la iglesia levantar las manos, movernos y adorar a Dios. ¿No les da pena? Mantengan las manos metidas en el bolsillo, a ver. Qué pena eso, levantando allá las manos y cerrando los ojos para que lo atraquen. No. Oiga, eso pasa. En la iglesia donde yo asistí, una señora cerró los ojos y se le dejó con el bolso. O sea que por eso paramos. Usted no crea que el hermano que haya parado está parado porque sí. Está parado para ver qué está pasando aquí mientras cerramos los ojos. Bueno, ¿dónde iba? Bueno, entonces mire que Mical la considera a Saúl como una trampa para David. De pronto decía, esta mujer lo puede alejar de Dios, lo puede llevar por otros caminos, no para que se entregue más, sino para que se aleje del Señor y tal vez desista de tal vez ser alguien importante aquí en Israel. Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró. Perdón, ya eso lo había leído. Así que volvió a decirle a David, y con gafas, qué pena con ustedes, con gafas y con esta letra es que súper gigante. Ahora sí vas a ser mi yerno. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios, hablen con David en privado y díganle, oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren, acepta ser su yerno. Esto se lo repitieron a David, pero él respondió, ¿creen que es cosa fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un plebeyo insignificante. Miren que él no tenía ínfulas de grandeza. David no se creía nadie en Israel después de haber matado a Goliat. El pelado no salía como que a ver cuántos son. Y usted no sabe, pues yo le cuento, es que si yo le contara a usted que entre mis hermanos, 3 de ellos que son del ejército, Dios me escogió a mí. A mí. Nunca David salió con esos aires de grandeza delante de nadie. Mira lo que se consideraba un plebeyo insignificante. Los funcionarios le comunicaron a Saúl la reacción de David, pero Saúl insistió, díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos, y como dote por su hija pide 100 prepucios de filisteos. Ay, hermano. Nada más 100. ¿Y qué había que hacer para quitarle a esos 100 los prepucios? No iba a decir, oiga, usted me regala el prepucio para ver si yo me puedo casar. Había que matarlos. Y eso iba a hacer que los filisteos odiaran más a David, porque cortarle el prepucio a un hombre era profanar su cuerpo cuando estuviera muerto. Entonces seguramente Saúl dijo, ahora sí, David se va a convertir en el peor enemigo de los filisteos y lo van a buscar por donde sea y lo van a matar. Cuando los funcionarios de Saúl le dieron el mensaje a David, no le pareció mala la idea de convertirse en yerno del rey. Imagine cuando alguien tiene convicción de que Dios es el que lo guarda, del que Dios es el que lo ayuda y lo respalda. Dice, aún no se había cumplido el plazo cuando David se fue con sus soldados y mató 200. ¿Cómo da la cara de Saúl? Vea, suegro, vea, no le traje 100, le traje 200. Dice, este volvió vivo y fuera de eso mató 200. Saúl se dio cuenta de que en efecto, perdón, ¿dónde dejé? Bueno, así que fue como, por eso es bueno que esté en la lectura y a ver si me ayuda. Así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Además, cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser ¿qué? Muy famoso. Pero aquí lo maravilloso es que a David nunca se le subió la fama a la cabeza. Todos esos éxitos de David contra los filisteos hacía que en lugar de aprecio de parte de Saúl hacia David, lo odiara cada día más.
cada vez sentía más odio por él. Pero el prudente comportamiento de David y la alta estima estaban conectados íntimamente con un corazón humilde. David no buscaba la grandeza, David no buscaba el poder, ni el reconocimiento, ni las canciones de las mujeres, ni la pleitesía de los hombres. David quería agradar a Dios. Eso era lo más importante para David y por eso logró conectarse también con Jonatán, porque Jonatán era otro jovencito que quería obedecer y agradar a Dios. Esto del corazón humilde en David es lo mismo, pero en un sentido más grande del hijo de David. ¿Saben quién fue el hijo de David? Jesucristo. Y en Filipenses 2:9 dice de Jesús, por lo cual también le exaltó a lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y hay una pregunta que cabe hacer: ¿por qué fue que el nombre de Jesús se hizo de tanta estima entre la gente en esa época y hasta el día de hoy? ¿Por qué seguimos dándole el reconocimiento a Jesús? Por lo que también dice Filipenses 2 del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Usted se imagina la Trinidad tomando la decisión de cómo iba a ser el plan de salvación para la humanidad? ¿Y quién debía venir a esta tierra, vestirse como hombre o tener un cuerpo humano y sufrir el menosprecio y la humillación y luego morir en una cruz y recibir toda la ira de Dios sobre él? Cristo hubiera podido decirle al Padre: ¿y por qué no hace eso usted? Porque aquí en este plan parece que yo voy a llevar la peor parte. O sea, yo bajo allá, tengo que vivir entre esos seres humanos, soportar ese pecado. Imagínese Cristo santo, 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 bajar a esta tierra a estar en medio de todo este pecado y morir como murió. Él pudo haber dicho que eso lo haga el Espíritu Santo, pero Él obedeció. Siendo Dios, decidió venir aquí y seguir todo lo que el Padre le guiaba que hiciera para que se llevara a cabo la salvación suya y la mía. No sé si se había puesto a pensar en eso, de que de la Trinidad Jesús aceptó cargar el pecado de la humanidad sobre sí. Pero en su obediencia el Padre le volvió a dar el reconocimiento, toda la gloria que Él tiene junto al Padre y al Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso. Y David, que es un tipo de Cristo, tenía esa mente de siervo más que de rey. A veces los cristianos queremos más ser reyesitos en la iglesia que siervos al servicio de Dios. David tenía esa mente y ese corazón de querer servirle al Señor donde quiera que Dios lo pusiera. Esta mente también y este corazón está en Jesús, y Dios quiere que esta mente y este corazón estén en cada uno de nosotros. Y yo he aprendido que solo el ser humano es grande cuando está de rodillas. Cierre sus ojos por un momento y oremos a Dios. Recordemos que David tenía el respaldo de Dios.
ni nadie ni nada iba a detener el propósito de Dios para David. Nadie podía oponerse a lo que Dios ya había determinado hacer con David, y era hacerlo rey de Israel. Porque Dios quería poner allí un trono, en el trono, a alguien que lo honrara, que lo glorificara, que le diera solo a él el reconocimiento. Por eso David se convierte en poeta y cantor y compone los salmos que hoy tenemos en la Biblia. Usted no va por la Biblia un salmo de Saúl, pero sí encuentra 150 salmos escritos, unos de ellos por David. Hermanos, Dios trabaja de formas inimaginables a través de los que se someten realmente a su voluntad. ¿Tú quieres que Dios te use para su gloria? Ríndete a Él, humíllate a Él, permite que Él te quebrante. Tal vez la gente no nos aprecie, no nos valora como deberían, pero es suficiente con el valor que Dios nos da. Tenemos una estima correcta de nosotros porque sabemos que Dios nos ama por encima de lo que piensen otros. Le pertenecemos a Dios y eso debería ser suficiente para nosotros, que donde Dios nos quiera poner, gloria al Señor por ello. ¡Qué bendición! No todos llegaremos a ser pastores, ni maestros, ni evangelistas o maestros, pero todos podemos servir al Señor. Así que gracias, Señor, porque tu palabra dice que nos has hecho reyes y sacerdotes para tu servicio. Somos tus hijos, somos tu iglesia, somos tu especial tesoro. Tu palabra dice que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Nadie puede condenarnos. Y antes de que alguien intente hacer algo en contra nuestra, tendrá que vérselas con nuestro Padre Celestial. No hay nada que llegue a nuestra vida que no haya primero pasado por la mano de Dios. No necesitas vengarte. Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. No necesitas seguir guardando odio, resentimiento en tu corazón. Pasa la página, perdona, ama a tu enemigo. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así dice la palabra: amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza, traerás vergüenza, porque estás actuando de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a principios humanos, a ideologías humanas que tras de ellas está Satanás, empujándonos a odiar, a vengar. Dios nos llama a estar en paz con todos en cuanto sea posible. Amarnos amar a otros como nos amamos a sí mismos. Porque esto da gloria a Dios. Esto da a entender que realmente estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor, cumpliendo sus propósitos para nuestras vidas. ¿Para qué hemos de envidiar a otros si ya Dios nos ha dado un reconocimiento? Él nos aprecia, Él nos quiere usar para seguir extendiendo su reino. Así que lo que Dios quiere hacer de nosotros, gloria a Él. Somos miembros de un cuerpo, cada miembro tiene una función preciosa, maravillosa, para que ese cuerpo funcione de manera saludable, de acuerdo a como Dios quiere que suceda.
Así que gracias hoy, Señor, por traer un espíritu de humildad a esta iglesia, Señor. Ayúdanos a reconocernos unos a otros, a no tenernos en más alta estima de lo que deberíamos tenernos, Señor, para poder servirnos, Señor. Permítenos alegrarnos con las bendiciones que otros reciben, Señor, y poder orar que le lleguen más si es posible, Señor. Si tú quieres bendecir al que está a mi lado más de lo que me vas a bendecir a mí, gloria a ti por ello. Si yo voy a tener que aprender a vivir con lo que tú me das cada día, gloria a ti por ello. Porque lo dijo Ana en su canto: a unos enriqueces y a otros empobreces, a unos humillas y a otros exaltas. Y todo lo que obra de acuerdo a tu voluntad, Señor, tenemos que aceptarlo y seguir avanzando, Señor, como iglesia. Quita los celos entre nosotros. Quita esas actitudes a veces de unos y otros de querernos humillar o sobresalir unos de otros, Señor, o sobre otros. No, Señor, que nos veamos como tú nos ves, como una familia en Cristo, que nos veamos unos a otros como hermanos en la fe. Y qué bueno, Señor, que mi alma pudiera ligarse al alma de otro hermano, y que haya una fidelidad inquebrantable, que haya un amor sincero, puro entre nosotros, y que podamos esperar hasta el momento en que tú nos vas a poner en un lugar. Que no discutamos, que no nos quejemos, que no amenacemos con irnos a otra iglesia porque tal vez aquí no me están dando el reconocimiento que yo merezco. Si tú sientes que Dios te reconoce ya, ¿para qué necesitas el de los hombres? No busques la admiración de los hombres, porque es vana, es ilusoria. Busca la admiración de Dios en tu testimonio, en tu forma de vivir. Hagamos alegrar el corazón de Dios, no entristezcamos el corazón de Dios con nuestras actitudes pecaminosas. Recuerden que el primero que sintió envidia fue el Satanás, porque quiso ser como Dios, no quiso ser un adorador de Dios. Él quiso usurpar, ocupar el lugar de Dios. Y desde ese tiempo acá, eso es lo que ha querido el ser humano, ser como Dios. No ha querido ser gobernado, guiado. Siempre ha querido manejar su vida a su manera, tomar sus propias decisiones, sentir que es el dueño de su destino. No sé si el ateo a veces cree que él a sí mismo hace que su cuerpo funcione y viva los años que tal vez él se imagina que vivirá, sin saber que cada aliento, cada bocanada de aire que toma la está supliendo Dios. El día que Dios retire su aliento de vida, ese ser humano morirá. Señor, gracias. Gracias por aquellos a quienes les ha dado la oportunidad de estudiar, de prepararse, capacitarse, tener una profesión. Gracias por aquellos que no lograron tal vez sino terminar su bachillerato, su escuela. Gracias por aquel que tiene una maestría, un doctorado, un PhD, Señor. Pero sea de una forma o de otra, si es de un estrato social más alto que el mío, Señor,
que aquí podamos ver que somos la iglesia del Señor y que esos títulos, esos reconocimientos, esas estratificaciones se viven allá afuera, pero no aquí. Señor, y te pido que eso quede sembrado en nuestros corazones, Señor, para que seamos como iglesia un reflejo del amor de Cristo a otros, que seamos reconocidos aquí en el retiro por la unidad que hay entre nosotros, porque ven que nos apoyamos, porque ven que cuando necesitamos ayuda nos buscamos entre nosotros. Señor, gracias. Gracias en esta mañana por estar entre nosotros, Señor. Que tu Espíritu siga orando en nuestros corazones para que tengamos un corazón conforme al corazón del Señor. Que haya corazones cada día más humildes, más sumisos a la palabra de Dios. Que busquemos cada vez más la integridad, Señor, la pureza, la santidad, porque a esos es que tú estás buscando para usar de maneras inimaginables, Señor. Necesitamos más cristianos así, con el carácter de Cristo, con la mente de Cristo en sus vidas. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.